En 1968, en Inglaterra, desapareció un niño de apenas 4 años. Este niño se llamaba Martin Brown. Salió a jugar con otros niños, pero Martin nunca volvió a casa. El 25 de mayo de 1968, 3 niños estaban jugando cerca de una construcción. Uno de estos niños se tropezó con el cuerpo de Martin y fueron corriendo a avisar a los trabajadores que estaban trabajando en dicha construcción. El cuerpecito de Martin estaba tumbado boca arriba cerca de una ventana de este edificio en obras. Al llegar la policía al lugar de los hechos y se encontraron con esta escena tan terrible, les hizo pensar que quizá el niño hubiese sufrido una terrible caída. Ese mismo día se encontraban 2 niñas, 2 amiguitas, jugando cerca de donde se había encontrado el cuerpo de Martin. Estas niñas, al ver que llegó la policía al lugar del hallazgo, lo que hicieron fue intentar ver el cuerpo del niño. Las 2 reconocieron perfectamente de quién se trataba, ya que lo conocían muy bien de la zona. La policía evidentemente echó a las niñas del lugar, ya que no era una escena en la que tuvieran que ver eso, ¿no? De manera que las niñas corrieron hacia la casa de la tía de Martin y les contaría el terrible suceso. El niño fue declarado sin vida, se lo llevaron para que le hiciesen un examen forense y averiguar la causa de la muerte. Al llegar, examinaron el cuerpecito de Martin y se dieron cuenta que una caída no había sido la causa de la muerte, sino estrangulamiento y posteriormente un fortísimo golpe en la cabeza. Las 2 niñas que os he comentado, estas 2 amigas eran Mary Bell, de 11 años, y su amiga Norma, más o menos de la misma edad. Estas 2 amiguitas se mostraron muy interesadas en el caso de Martin. Iban a casa de la tía de Martin y preguntaban por él, hacían preguntas un poco raras, ¿no? Hirientes también. Aporreaban la puerta de la casa de la madre de Martin Brown, del pequeño, y le preguntaron a su madre si podía ver a Martin. La madre del pequeño les dijo que no podían verlo porque Martin había fallecido. Y Maribel contestó con una enorme sonrisa y una frialdad que flipas. Le dijo: ya sé que Martin está muerto, solo quiero verlo en la caja. Una mañana la profesora de Maribel descubrió en un cuaderno de esta misma niña un dibujo perturbador, un dibujo que hacía referencia muy clara al crimen de Martin. Se estaba recreando en ese dibujo, como haciendo alusión a lo que había ocurrido con este pequeño. Incluso Maribel en la escuela comentaba a sus compañeros que ella había sido la que había acabado con la vida de Martin. Puto miedo, chaval. Los niños, comenzaron a reír, no la creían para nada porque por lo visto Maribel era un poco bastante mentirosilla, así que los niños dijeron: venga, sí, que te acuestes, deja de hacerte lo importante, Maribel, que ya te conocemos, vete por ahí al parque. Una tarde estaba jugando con su amiga Norma, a Maribel le dio un flux y intentó ahorcarla, intentó estrangularla. Norma se enfadó tantísimo por esa reacción que empezó a gritarla delante de otros niños que era una asesina de mierda, que había matado a Martin. Los niños de la escuela, una vez más, se rieron de los gritos que daba Norma y de lo que la estaba acusando a Maribel. Unos meses después, concretamente el 30 de julio, Brian House, de 13 años, desapareció sin dejar rastro. Esa misma tarde estaba tardando muchísimo en llegar a casa y su hermana Pat salió a buscarlo a ver si daba con él. Mary y su amiga Norma estaban jugando muy cerca de la casa de esta familia, de los Howe, de manera que Patty se acercó a las chiquillas y preguntaron: ¿habéis visto a mi hermano por aquí? ¿La habéis visto irse por algún lugar? Las niñas dijeron que no les sonaba. Pat quiso seguir buscando y las niñas rápidamente se ofrecieron para ayudarla. De manera que estuvieron buscando en muchísimos puntos, se fueron para una zona industrial donde los chiquillos iban a menudo a jugar y Maribel volvió a señalar la zona donde había mucho escombro. Oye, mira, es que a lo mejor Brian puede estar allí. Vamos y no sé, a ver si está. Esa niña estaba muy empeñada, muy puñetera para que su hermana fuese a ese lugar. Su hermana Pat volvió a decir que mi hermano no se ha ido hasta allí, me voy a casa. Total, que Pat se fue a su casa, avisó a sus padres de que no le había visto por ninguna parte y era hora de llamar a la policía
para que se pusiesen cuanto antes a buscarlo. A eso de las 11:15 de la noche más o menos, la policía dio con el cuerpo de Brian House y estaba justamente entre unos escombros, detrás de unos grandes bloques de hormigón. Ahí se encontraba el cuerpo de Brian, justo en el mismo sitio, en el mismo punto donde le había dicho Maribel que se pusiesen a buscar. El niño había sido estrangulado, tenía muchísimas marcas, cortes en los muslos, tenía parte de su zona íntima completamente arrancada. Se encontraron unas tijeras en el lugar de los hechos y se dieron cuenta que también el niño le habían cortado varios mechones de pelo. Cabe destacar algo muy perturbador, y es que en la autopsia, aparte de todas estas barbaridades que le hicieron a este niño, tenía una letra marcada en el abdomen, y esta letra era la M. Imaginaos ahora, todo ese vecindario estaba completamente acojonado, no sabían qué pasaba, no sabían si había un killer por ahí suelto que estaba acabando con todos los niños, de manera que la policía inició una ardua investigación para averiguar qué es lo que estaba pasando ahí, porque solamente era en esa zona. Comenzaron por interrogar a todos los niños de ese barrio, algo que les pudiera guiar hacia alguien, hacia el autor o autora de los hechos. Rápidamente relacionaron a Maribel con Brian, ya que muchos niños la habían visto con ella por última vez. La policía ya empezó medio a sospechar de las dos niñas, tenían un comportamiento bastante extraño, y más cuando Patty, la hermana de Brian, les comentó a la policía. Estaban muy decididas y muy cojoneras en llevarla a la zona donde estaba Brian, así que la policía las tuvo en el punto de mira desde el minuto 1. James Thompson, responsable de interrogar a estas dos niñas, diría que siempre respondían con evasivas. Norma se mostraba como muy feliz, como si todo eso fuese una broma. Tenía un comportamiento muy raro. Y de Maribel diría que era una niña como muy fría, muy calculadora y también muy imaginativa, pues le diría al investigador que había visto a un niño de unos 8 o 9 años de edad que vio cómo le golpeaba para después jugar con él con unas tijeras rotas. El investigador dijo: unas tijeras, ¿no? Vale, Maribel, ¿me podrías decir cómo eran esas tijeras? Claro, los niños al fin y al cabo son niños y meten la pata. Así que Maribel le dijo exactamente cómo eran esas tijeras. El 7 de agosto se celebró el funeral de Brian, de este niño de 13 años, y el investigador dijo: voy a ir al funeral porque siempre puedo sacar algún tipo de información no verbal. Total, que este investigador fue para allá y se fijó muchísimo en Maribel, en sus reacciones, en la de ella y en la de Norma. Y es que sobre todo Maribel se ponía como a intentar hacerse la graciosa con los familiares, a hacer bromas, a reírse, y cuando vio el féretro, el ataúd, daba como unas pequeñas palmaditas como si estuviese emocionada, y eso se tratase de un puto evento. El detective, al ver estas reacciones tan anormales de una niña sonriendo, feliz, celebrando que acababa de salir un féretro con el cuerpo de Brian, pues dijo: vale, vosotras dos conmigo a comisaría que vamos a hacer un segundo interrogatorio. Lo que hizo la policía fue separarlas en dos celdas distintas, porque sabían que algo tenían que ver con el crimen de Brian. De manera que las separaron, pasaron las horas y las niñas se empezaron a poner un poco bastante nerviosas. Tanto así que empezaron las dos a insultarse la una a la otra, a tirarse mierda la una a la otra. La policía las interrogó por separado y la primera en colaborar fue Norma. Norma diría que le pidió a Maribel que no le apretase el cuello a Brian, y diría que Maribel nunca le hizo caso y apretó hasta que lo mató. Y algo muy muy perturbador es que Maribel le dijo a su amiga Norma que morían muy fácil si les apretaba el cuello y le ponía peso en sus pulmones. Llegó el turno de Maribel, pues imaginaos, acusó a Norma, dijo que sí, que ya había estado en el lugar donde se encontró a Brian, pero que fue la otra, que fue su amiga. Total, que entre las dos tenían varias contradicciones y los policías estaban hasta los cojones de las niñas. Ellos lo tenían muy claro, era evidente que las dos habían participado en este crimen.
Al final Maribel se vino abajo, pero no tanto porque era una niña muy fría y muy calculadora, tipo Aníbal Lecter, pero niña. Le confesó a la policía que sí, que al final que sí que fueron las dos, que se lo habían cargado a Brian por el mero hecho de matar y por placer, simplemente por placer. Pero no te creas tú que la niña lo dijo llorando, no, lo mostró con una frialdad y cero empatía que flipáis, o sea, lo dijo así tal cual. Le hemos matado por el simple hecho de matar porque estábamos emocionadas, queríamos saber cómo era eso y ya está, por placer. Señor policía, por placer. Todo el barrio y toda Inglaterra se conmocionó cuando salió esto a la luz porque dijo, ¿qué cojones? ¿Dos niñas han quitado la vida a un chaval? Porque claro, no sabían que había quitado la vida a otro. Pero rápidamente relacionaron también el crimen de Martin con este otro de Brian. Total, que Inglaterra se quedó conmovida por la noticia de que fueran unas niñas las que habían llevado a cabo tales crímenes. 5 de diciembre de 1968, día del juicio. Este caso fue muy mediático, un juicio que duró hasta 9 días. El fiscal diría que estas niñas habían acabado con Brian House y que también acabaron con Martin, la primera víctima. Señaló que ambos habían muerto en causas muy similares. Habían encontrado varias pruebas que las señalaban a las dos de estos crímenes. Por ejemplo, en el caso del crimen de Martin habían encontrado unas fibras del vestidito de Maribel y también habían examinado la caligrafía de una nota encontrada, una nota tipo confesión en la escuelita donde iba Norma. Así que estas dos pruebas fueron suficientes para incriminar a las dos pequeñas. También en los zapatos de Brian se encontraron fibras de la ropa de Norma, pero consideraron que Norma solamente miraban y que la autora intelectual de los crímenes fue Maribel. Norma se vino abajo un par de veces debido a la presión de los familiares de estas dos víctimas y confesaría que Maribel le llevó hasta el lugar donde había acabado con la vida de Martin, que le hablaba de las ganas que tenía de quitarle la vida y que se pasaban horas y horas hablándole de este deseo que tenía. Zoe Brian diría que este chico estaba junto con otros niños viendo la demolición de un edificio y Maribel le pidió que se fueran los tres a un terreno abandonado. Al llegar a este lugar, Maribel le pidió a Brian que se tumbase en el suelo, se abalanzó sobre él, le tapó con una mano la boca y con la otra le tapó la nariz. El chico comenzó a ponerse morado, no pudo defenderse y Maribel le pidió a su amiga Norma que le ayudase a rematar. Y esta chica dijo que no, que se fue corriendo a casa de una amiga. Y Maribel lo que hizo después de asfixiar a Brian fue hacerles varios cortes y arrancar gran parte de sus partes íntimas. La policía, al ver cómo Maribel se expresaba y contaba estos horrores, se dieron cuenta que ella era la cerebrito de todo y que empujaba a Norma a hacer lo que ella quisiese, que Norma al fin y al cabo era como su títere. Maribel, de 11 años, se declaró inocente del crimen de Martin. Cuando la policía le preguntó, vale, mira, tenemos aquí unos dibujos que has hecho tú, haciendo referencia a lo que le pasó a Martin, o sea, que has dibujado a Martin en la zona, has dibujado al obrero que encontró el cuerpo, ¿cómo sabías tú cómo se encontraba? Y ella dijo que, bueno, que de los rumores que se iban hablando por la zona, pues dedujo que así sería y lo dibujó así. Maribel diría que en el caso de Brian lo llevó engañado hasta una tienda. El chico dijo que no tenía dinero para invitarlas y Maribel le dijo, vale, pues mira, ¿te apetece que nos vayamos a ver un estanque de renacuajos? Y él dijo, ah, vale, me parece bien. La una echaba la culpa a la otra y la otra echaba culpa a la una. Maribel diría que todo fue un plan de su amiga Norma. Había engañado a Brian para que la invitasen a algo en una tienda. Brian dijo que no tenía dinero y que Norma había dicho, vale, pues vámonos a un estanque de renacuajos. Una vez allí, Norma le preguntó a Brian que si le dolía la garganta. Esta se abalanzó sobre él, le apretó la garganta, pero como comenzó a llorar el chiquillo, Norma le soltó. Le dijo, vámonos ahí detrás de esos bloques y ahí supuestamente lo estranguló y le quitó la vida. Que después utilizó esas tijeras para hacerle esos cortes y que en un inicio puso la letra N y que al final puso la letra M para que incriminasen a Maribel. Ni Hollywood se atrevió a tanto. Y que una vez dieron con la hermana de Brian
Pat, que estaba buscando a su hermano y les preguntó, que ella señaló el lugar donde estaba Brian porque quería ayudar y quería que lo encontrasen cuanto antes. Su declaración no fue para nada creíble porque quedaba claro que quería ser la víctima de toda esta historia que ella misma había creado. El jurado se dio cuenta de que algo chungo pasaba con esta niña, con Maribel, que no era normal, que era como muy astuta, que tenía algo que les inquietaba, que carecía de toda emoción, de todo sentimiento, de todo arrepentimiento, que era muy manipuladora, que era muy manejanta, muy creadora de historias y dar la vuelta y enreversar para que ella saliese airosa de todo este asunto. La defensa se aprovechó de esto, comenzó a decir que la niña no se encontraba bien mentalmente y que no se la podía acusar de nada. Algo psíquico tenía. Varios psiquiatras examinaron con detenimiento a Maribel para dar con la causa de su raro comportamiento. Maribel nació en mayo de 1957 en Newcastle, que esto está en Inglaterra. Su madre, Betty, había quedado embarazada de Maribel con apenas 17 años. Betty tuvo una vida de pena porque ejercía la prostitución, era alcohólica, consumía sustancias, en fin, tuvo un ritmo de vida caótico. Cuando quedó embarazada no fue para nada deseada esta niña. Cuando nació, los médicos fueron a dársela y ella dijo que se llevasen a esa niña lejos de ella, que no la quería. Al final se fue del hospital con ella y para ella suponía un coñazo porque no iba acorde con el estilo de vida que ella tenía. De manera que Betty daba fuertes palizas a Maribel, la dejaba con cualquier extraño, a veces incluso la dejaba sola para ella irse de pingo. Tiempo después, Betty se casó con un tipo llamado Billy Bell, que este fue el que le dio el apellido a Maribel. Y bueno, el Billy entrando y saliendo de la cárcel, un tipo adicto a sustancias, alcohólico, daba palizas también. Nunca ha tenido un referente de padre ni un referente de madre. En la guardería donde Betty llevaba a su hija hubo un serio problema, y es que Maribel con tan solo 2 años intentó ahorcar a un niño de su clase. Aquí se podía ver que Maribel ya daba indicios de que algo no andaba bien en su cabeza. También cabe destacar que la niña sufría de terrores nocturnos y se orinaba muchísimo en la cama. Esto a su madre Betty la cabreaba bastante y lo que hacía era resegar a la niña la cara contra el colchón. La madre del año, la tía esta, humillándola, ridiculizándola, le decía a todo el mundo: mira, es que mi niña se mea, es una marrana. La daba unas palizas con el cinturón, con látigos. Esa era su manera de disciplinar. Betty estaba harta de su hija, no sabía cómo deshacerse de ella. La intentó entregar varias veces en adopción, incluso llegó a dársela a una mujer que estaba súper ida de la olla, o sea, estaba loquísima. No, lo siguiente, le iba a regalar su propia hija a esta señora. Que la hermana de Betty tenía sospechas de que su hermana quería entregar a su sobrina a una desconocida. Finalmente Betty le dijo: no te preocupes, hermana, que no la voy a entregar. Pero lo que hizo fue drogar a la niña, o sea, la ponía de pastillas hasta el culo para intentar deshacerse de ella, con la excusa de: tómate 4 o 5 caramelos. No me gusta, mamá, no importa, son caramelos, cómetelos. La niña fue varias veces llevada por sobredosis. No sé cómo estarían las cosas de servicios sociales en esa época, pero era para que se la hubiesen quitado a esa señora. De la madre nadie sospechaba que era ella misma la que se le estaba suministrando estas drogas a su propia hija. Incluso una vez llegó tan grave al hospital que tuvieron que internarla y hacerle un lavado de estómago con tan solo 4 años. La hermana de Betty, la tía de Maribel, dijo a su marido: mira, tenemos que hacer algo, vamos a adoptar a mi sobrina porque esto no puede ser, es que se la va a cargar. Pero Betty, que era una zorra en potencia, lo evitó para seguir maltratando a su propia hija. Y esto no sé si fue cosa de Betty, pero Maribel se cayó de un 3.º piso y cayó de frente. Y aquí dijeron que Maribel desde entonces no podía diferenciar el bien del mal, pero esto no es así, porque recordemos que con tan solo 2 años intentó estrangular a un niño de su misma clase. O sea, no tenía nada que ver esto. Fue un accidente o fue intencionado por parte de Betty.
Cuando Maribel cumplió 5 años, su madre la obligó a participar en actos íntimos con clientes. Esto ya me parece... Y a partir de aquí su conducta se vio reflejada como trataba a los demás. Yo creo que la rabia que tenían los niños fue debido a todo lo que pasó de pequeña. Recordando la segunda muerte de Brian, cómo le arrancó gran parte de sus partes íntimas, tienen que tener muchas relaciones como esto me ha hecho daño y lo quiero eliminar. Según fue creciendo, Maribel era bastante conflictiva en el colegio, se peleaba con los compañeros y se cargaba animales, o sea, la niña estaba descontroladísima. No paró de tener pensamientos de hacer daño a los demás, lo deseaba con muchísimas ganas. Intentó ahorcar a varios de sus compañeros, pero la niña cada vez iba peor. El 11 de mayo de 1968, mientras que jugaba con su primo, Mary le empujó de tal manera que el niño de tan solo 3 años quedó tremendamente herido. Todo el mundo pensó que era un accidente de niños y nadie sospechó de ella, evidentemente. Al día siguiente, unas niñas salieron corriendo despavoridas gritando que Maribel y Norma habían sido atacadas por ellas. Y es que, sobre todo Maribel, a una de ellas se agarró por el cuello y estaba intentando estrangularla. Parecía que lo de esta niña con el tema de estrangular siempre utilizaba el mismo modus operandi. Agarrar fuertemente del cuello, sentarse encima de la víctima para que no tuviese la capacidad de respirar, aprisionando los pulmones, y así es como ellos morían. Y esta técnica se la contó en su día a Norma. Bueno, las niñas salieron corriendo a pesar de que fue la policía para allá, pero bueno, no se levantaron cargo ni nada porque dijeron, bueno, pues es que es una niña un poquillo difícil, pero ya está, al fin y al cabo son peleillas de niños. Otra vez intentaron acabar con una niña en un parque, en lo que es el arenero de un parque donde se ponen los niños a jugar. Relataron que mientras Norma la empujaba para tumbarla en el suelo, Maribel se ponía encima y agarraba arena y se lo metía por la boca, intentando ahogarla. Y como pudo, esta niña pues le dio una patada a Maribel y salió corriendo. Al día siguiente, después de este terrible hecho, se llevó a Martin Brown, de tan solo 4 años, a una casa abandonada. Maribel estaba fascinada por lo que acaba de hacer. Le había arrebatado la vida a un niño. Estaba tan fascinada que fue corriendo a contárselo a Norma, diciéndola que Martin fue el primero, pero que no sería el último. En el jurado todos estuvieron de acuerdo de que la única responsable de estas muertes había sido esta niña. El 17 de diciembre, Maribel fue condenada a cadena perpetua por el homicidio de Martin y Brian. Los psiquiatras habían convencido al jurado que Maribel presentaba síntomas psiquiátricos y les pidieron que no podía ser considerada responsable de sus acciones ya que padecía esta enfermedad mental. El juez dijo a los psiquiatras que se peinasen, que la niña era súper peligrosa, que suponía un peligro para otros niños y que tenía que tener vigilancia 24/7. Durante el juicio, a la pregunta ¿a ti te gusta hacer daño a animales y a personas? Y ella contestó con una sonrisa, sí, que le gustaba. El juez miró a los psiquiatras y dijeron, no, o sea, no la vamos a dejar libre porque ¿no estáis viendo? O sea, no podemos dejar a este monstruito suelto por la calle. Maribel añadió que los seres vivos que no se podían defender le gustaban, pues eso le producía una gran satisfacción, que fuesen débiles. Uno de los psiquiatras insistió que la niña tenía que medicarse y que no sabían cuánto tiempo les iban a llevar, pero que necesitar medicación necesitaba ponerse en tratamiento. Por otro lado, su amiga Norma fue declarada inocente y el jurado diría que esta niña actuó influenciada por Maribel. Maribel fue trasladada a prisión y, adivina, su mamá Betty la visitaba regularmente y aprovechaba la fama que tenía para sacar beneficio de su triste y conflictiva vida. En 1977, cuando Maribel cumplió los 20 años, fue noticia también porque intentó fugarse de la prisión. Quería darse un permisillo. Es que quería escaparse junto con otra presa porque habían quedado con 2 chicos. Pero vamos, que no duró mucho porque al día siguiente fueron capturadas y llevadas de nuevo a prisión. Y esto me dejó loca. El 14 de mayo de 1980, Maribel salió libre, completamente libre. Después de haber cumplido una década en prisión, fue liberada de manera definitiva.
Después de un juicio, consideraron que Maribel ya no suponía un peligro para la sociedad y fue liberada cuando cumplió los 23 años. Hay que destacar también que meses después, en un encuentro que tuvo con un señor o con un tipo, Maribel quedó embarazada. Para no hacerle daño, porque ella pensaba que igual pues le quitaría la vida, decidió interrumpir el embarazo. Maribel volvió a los brazos de su madre, se fue a vivir con ella, pero no fue fácil intentar reinsertarse en la sociedad, ya que conseguía varios empleos, pero según los conseguía la echaban a la calle por ser quien era, evidentemente. En mayo de 1984 Maribel tuvo una hija y esto cuando lo vi me dejó también un poco wow. El día del nacimiento de su hija fue la misma fecha que cometió su primer crimen. Maribel no tuvo una vida tranquila después de su libertad, ni para ella ni para su hija, pues un policía reveló información de su nombre, apellidos, tanto de ella como de su hija, y hasta su dirección. La gente pues evidentemente no las dejaba en paz y tuvieron que mudarse a otro lugar. Imaginaos, la hija de Maribel no sabía nada de lo que había cometido su madre en el pasado. Ella era una adolescente cuando se enteró de toda esta movida. Maribel exigió que se le otorgase el derecho al anonimato de ella y de su hija, derecho que le fue concedido el 21 de mayo del 2003. Maribel y su hija por fin eran unas personas anónimas, creando lo que se conoce hoy en día como el decreto de Maribel. Y nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, un vídeo difícil, caso complicado, muy loquísimo. Pero bueno, espero que te haya gustado, que te haya entretenido, que haya sido informativo y recordarte que si te gusta mi tipo de contenido te puedes suscribir. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate, chao.